Segunda hora de Crisis en el Aire, el programa de radio, la revista Crisis. Bienvenidos a quienes se están sumando ahora. Bienvenido también a nuestro compañero Marco Teruggi, que está al otro lado de la línea de las comunicaciones. Marco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Acá los saludo desde la mañana lluviosa de Caracas. Encantado de estar acá para conversar en un nuevo sábado de El Mundo en Crisis. Estamos por YouTube además saliendo también. Si además de escucharnos nos quieren ver, ahí se conectan al YouTube de Nacional Rock y se nos ve ahí. Bastante bien se nos ve. Bueno, contanos, Marco, ¿vamos a hablar del lugar en el que estás? Exactamente, vamos a aprovechar para hablar un poquito sobre Venezuela. Creo que hay mucho que no conversamos sobre el tema, Hace bastante. pero han estado pasando algunas cosas importantes, o por lo menos hasta ahora no vistas, dentro del cuadro político que viene atravesando Venezuela. Así que voy a empezar por el titular de la cuestión central sobre la cual vamos a hablar y después hacer algunos paréntesis para hablar un poquito sobre Caracas y algunas cosas que estoy viendo. Pero la noticia principal es que desde hace más de 2 semanas comenzó lo que el gobierno llamó una lucha contra la corrupción, que ha sido, digamos, inédito en 2 dimensiones. En la dimensión de cuántas personas fueron detenidas desde entonces, estamos hablando de 61 personas detenidas, no solamente detenidas, sino que en su gran mayoría presentadas ante cámaras de televisión al momento de la declaración, vestidas con traje naranja, una imagen fuerte y con un peso simbólico muy importante, sino también por las cifras que se manejan de cuánto es que se habría robado en el lapso que va entre el 2018 y el 2022, o en realidad pareciera que es más el 2020 y 2022, y ahí sobre las cifras, si bien no hay una cifra oficial como tal, sí varias investigaciones están hablando de cerca de 22.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, 61 personas, 22.000 millones de dólares, estamos hablando, si esta es la cifra exacta, de un robo, no solamente que evidentemente enriqueció a algunas personas, sino que ha afectado a la macroeconomía del país. Así que ese es el titular, de eso vamos a hablar, pero permítanme hacer una pequeña paréntesis para hablar un poquito de Caracas y lo voy a conectar con esto de lo cual estaba hablando. Porque, esta ciudad ha venido, como todo el país, en un proceso muy difícil económicamente. Recordemos que Venezuela, entre el 2014 aproximadamente y el 2021, perdió cerca del 75% de su PBI. Eso ha significado una caída muy grande del conjunto de la economía, un proceso de migración muy importante y un deterioro general de las condiciones de la infraestructura, de los servicios que están en manos del Estado. Y desde hace, uno podría decir, cerca de 2 años, pues se comenzó a ver ciertas señales de recuperación, señales planteadas por el gobierno en cuanto a los índices de crecimiento, de más de 2 dígitos, en particular el año pasado, señales de algunos nuevos emprendimientos, estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de concesionarias de autos, estamos hablando de nuevos edificios y cierta, digamos, mayor afluencia de dinero en las calles, ¿no? Este proceso es muy interesante porque ha sido muy asimétrico. Hablo de Caracas, no del país. Caracas es una ciudad que está, entre otras cosas, dividida entre el este y el oeste. Lo que es en Buenos Aires, sur y norte, en Caracas es este y oeste. Bueno, este proceso se vio sobre todo en el este de la ciudad. Yo estuve paseando en el oeste estos días y paseando en el este, y es muy notorio como en el oeste, o sea, las zonas populares, ese, digamos, flujo de capitales ha llegado en menor medida, y como en el este sí se ha visto no solamente un flujo de capitales, sino cierta ostentación de una nueva riqueza, ¿no? Que de hecho, cuando Nicolás Maduro plantea la cuestión de la corrupción, plantea que hay un conjunto de actores de la revolución, así lo llama, que viven ahora como nuevos ricos y viven de formas bastante ostentosas, ¿no? Entonces, este proceso de recuperación asimétrico, este proceso de una parte que empieza a ser un ejercicio de ostentación de lujos, pues empieza a conectarse también con esta trama de corrupción. No quiere decir que lo que haya empezado a recuperarse está estrictamente ligado a este flujo de capitales, pero sí que evidentemente hay una conexión, un puente entre estas nuevas opulencias en algunas zonas de Caracas y esta trama de corrupción, ¿no? Y ahora termino la conexión entre las dos partes. Justamente este proceso de recuperación empezó a frenarse. Y la pregunta fue, ¿por qué empezó a haber una suerte de merma
en una recuperación, y no son pocos quienes afirman que justamente tiene que ver con esta corrupción que fue descubierta. Insisto, no hablamos de autos, yates, edificios solamente, hablamos de más de 20.000 millones de dólares, si esa es efectivamente la cifra. Marco. Volviendo a la corrupción, entonces, ¿cómo se origina o cómo se hace para robar tanto dinero? Es una pregunta, pues evidentemente, que quema en este momento en Venezuela. Marco, yo diría dos cosas. Sí. Buen día, una cosita, ¿cómo estás? Te hago una pequeña pausa para hacerte una pregunta que quedó medio en el tintero, pero que no entendí del todo, que es, vos decías que a los 60 y algo de funcionarios que fueron detenidos, o personas que fueron detenidas, los pusieron con un traje naranja. ¿Por qué decís que es simbólicamente relevante? Y lo segundo es si este desfalco, digamos, tiene que ver con el petróleo o no, o es en más áreas, con PDVSA o es en más áreas. Bien, ahora voy a ver justamente con dónde es. En cuanto a los trajes naranja, bueno, porque el traje naranja no es un traje que se usa en Venezuela habitualmente en los sistemas carcelarios, hay trajes amarillos, hay trajes rosados, pero el traje naranja tiene el peso simbólico y por eso hay una pregunta de por qué se utilizó el traje naranja, que es el traje que se utiliza, entre comillas, tradicionalmente en el sistema carcelario estadounidense. La pregunta es por qué, ante un episodio de tal magnitud, donde efectivamente los detenidos son presentados ante las cámaras de televisión yendo a declarar, aparecen con un traje de color naranja. Yo lo puse como pregunta y como cierto simbolismo, pero no tengo la respuesta. Solamente es algo que me llamó mucho la atención a mí y a varias personas pues, que han observado algo que ha tocado a, digamos, funcionarios, a empresarios, a jueces, a diputados y que estaría escalando hasta una de las figuras más importantes de el chavismo, como es el ahora exministro de justamente petróleo, Tarek El Aissami. ¿Dónde se originó la trama? En un lugar central que es PDVSA, que es la columna vertebral de la economía de este país, y esa trama sería la siguiente. Venezuela está bajo bloqueo desde hace ya varios años y en particular está bloqueada su industria petrolera. Por lo tanto, hace ya varios años que necesita recurrir a un sistema o una arquitectura de ventas por fuera de los radares para justamente evitar las sanciones. No solamente PDVSA, sino también aquellas empresas que hacen comercio con PDVSA para no quedar sancionadas por Estados Unidos, pues tienen que manejarse por fuera del radar. En ese contexto de opacidad a la cual de alguna manera fuerza el bloqueo, pues hay una serie muy importante de barcos que se fueron y no pagaron lo que debían pagar. Entonces, el desfalco principal tiene que ver con petróleo que se fue y que nunca volvió a Venezuela, eso por un lado, y ese dinero, a su vez, fue trabajado, blanqueado a través de un sistema de criptomonedas. Recordemos que Venezuela en el 2018 creó su criptomoneda. Bueno, el que estaba a cargo del Instituto de Criptomoneda fue detenido porque no solamente no se pagaba, pero sino que esas gigantescas comisiones eran procesadas a través de un sistema de criptomonedas y finalmente aparecían edificios, aviones, helicópteros, las formas más visibles, ¿no?, de la gran corrupción. Entonces quiere decir que la industria petrolera, el corazón, la posibilidad de que Venezuela se recupere estaba absolutamente tomada por una trama de corrupción. ¿Qué es lo más grave además de esto, que ya es muy grave? Que ya antes de este caso, pues había arrestado a los anteriores directivos de PDVSA, como era Eulogio del Pino, y también se acusa a quien estaba antes, Rafael Ramírez, de haber incurrido en corrupción en PDVSA. Por lo tanto, quiere decir que la industria petrolera venezolana pues lleva por lo menos muchos años con corrupción. Ante eso hay algunos que plantean que, bueno, finalmente siempre hubo corrupción en PDVSA, es una caja demasiado grande y que el gobierno pues lo que está haciendo es intentando sanear algo tan vital, diría uno, para poder pensar en una recuperación en un país de estas características, que perdió tanto en su economía, en su PIB. Entonces, estos serán los primeros titulares. La pregunta, y ahora cedo la palabra para los que me quieran preguntar o decir o acotar, es cómo está impactando esto, cómo lo está leyendo la gente, si de forma positiva, de forma negativa, en un país que, además de estar en esta situación económica, pues está paulatinamente a puerta de las elecciones presidenciales del 2024. Bueno, exactamente eso te iba a preguntar, Marco, ¿cómo lo veía la gente? ¿Cómo lo percibía? Si lo percibe, si esto, por ejemplo, significa una cuota, una inyección de legitimidad para el gobierno de Maduro, que aparece como el que entonces está, ¿no?, enfrentando a los corruptos, con estas imágenes simbólicas, además, que de alguna forma
remiten, no, voy a hacer una analogía por ahí excesiva e ilegítima, pero remite un poco también a Salvador, ¿no? Las cárceles, la gente siendo, no sé, como sujeta, objeto de presión punitiva, y también el tema de las criptomonedas, ¿no? Que es otro de los temas que aparece en El Salvador, un poco remite ahí. Pero, o si en realidad lo que la gente dice es, bueno, esto al final, este sistema político, esta especie de, bueno, de sector dirigente de la sociedad, siempre lo mismo. Al final estamos mal porque la corrupción vuelve una y otra vez. O sea, ¿cómo repercute esto? Y lo otro que te quería preguntar es, porque escuché también algunas versiones, cosa que suele pasar en sociedades donde hay un gobierno casi de partido único o un gobierno que viene hace mucho tiempo, ¿no? En el poder, que tiene que ver con si la apelación a la corrupción no es también una forma de saldar ciertas dinámicas internas o ciertas tensiones internas al interior del oficialismo, ¿no? Que escuché por ahí algunas versiones de ese tipo, quizás sin fundamento, pero que también están dando vueltas. Bien, sobre las reacciones, yo creo que digamos, la hipótesis del gobierno es que iba a ser aceptado, o por lo menos le iba a dar una cuota de legitimidad. Creo que hay un elemento de eso en cuanto a que se ve como altos funcionarios, altos empresarios, y ahí me parece que es la gran diferencia con otros procesos, pues de repente son apresados, ¿no? Entonces, digamos, la franja de personas que está cayendo y siendo detenida son, digamos, estos sectores más pudientes, ¿no? Del viejo empresariado, del nuevo empresariado, el empresariado que se enriqueció con la corrupción a costillas del proceso político. Es ese sector que para el chavismo es, digamos, históricamente un problema que además tiene un efecto de desmoralización muy grande. Imaginémonos un proceso con tal nivel de necesidad de resistencia ante la adversidad económica, ver a altos dirigentes del proceso vivir, digamos, en ostentaciones de lujo que en general no se han escondido en Venezuela, y esto es un dato, digamos, importante. Acá, digamos, los privilegios y los nuevos privilegios no suelen ser relativamente camuflados, ¿no? Entonces, para un sector implica que, bueno, finalmente, pues se aplica justicia a una de las partes que están ahí involucradas. Pero a su vez, la gran pregunta es, ¿y cómo todo esto pudo pasar? Y que no hubiera un radar que registrara que esto estaba pasando. Y si todo esto pasó, ¿cuál es la dosis de responsabilidad de la situación económica del bloqueo de Estados Unidos? ¿Cuál es la dosis de responsabilidad de la corrupción? Porque, digamos, si hay, evidentemente, una dimensión de la crisis económica que está explicada centralmente por el bloqueo, cuando uno ve estas cifras de corrupción, se plantea qué posibilidades hay de recuperación real con este nivel de desfalco que se hace a las empresas del Estado. Porque además no solamente cayeron dirigentes de PDVSA, sino de las principales empresas estatales del país. Y después del lado de la derecha, el discurso es que todos son corruptos. Por lo tanto, ahí, digamos, no hay mayor, me parece a mí, capacidad de recomposición de legitimidad. Hay que ver. En general, me parece que el saldo no es tan bueno como lo pensaba el gobierno. Y en la segunda pregunta que decís, Mario, lo que es muy, digamos, clave cuando uno arma el organigrama de quienes fueron arrestados es que afecta particularmente a un grupo político de la revolución, ¿no? Esto es muy claro. Uno ve diputados, quiénes son los dirigentes. Bueno, siempre hay en todo proceso político familias, ¿no? Quiénes son de algún sector o de otro sector. En este caso es muy claro que ha ido contra el exministro de Petróleo y todo el entramado que iba desde empresarios a jueces, al sistema de criptodivisas, a hombres claves en empresas del Estado. Ahí empieza un poco la versión más de esta idea de una disputa de poderes internos. Tal vez haya una cuota de eso. Yo creo que el desfalco fue tan grande que efectivamente el país se encontró otra vez ante, digamos, los ojos puestos sobre el precipicio, ¿no? De no tener dinero, lo cual vuelve a acrecentar la inflación y lo cual vuelve a, digamos, acelerar la percepción de crisis y la crisis real. En este contexto agregaría dos elementos que me parecen centrales. El primero es que, digamos, todo este proceso a su vez está muy... Las comunicaciones interfirieron en que Marco pueda seguir hablando. Se congeló. Se congeló. Ahí lo estamos recuperando. ¿Estás ahí, Marco? ¿Qué problema? No está ahí, bueno, Marco. Esperemos que vuelva. Bueno, impresionante igual. Yo le quería preguntar cómo fue que la investigación empezó. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Por iniciativa de quién, no?
Sí, creo que por lo que estuve viendo hace 2 semanas, ya como decía Marcos, empezó este proceso y en el newsletter El Mundo en Crisis lo tratamos y fue una investigación propia del Estado, Propia de unas sí, sí, del mismo Estado venezolano, digamos, el mismo gobierno, de los organismos de fiscalización. Y por eso, entre otras cosas, se dice esto, ¿no? Apareció rápido que era una especie de ajuste de cuentas al interior del gobierno Claro. entre sectores distintos, cosa que suele pasar en Venezuela o ya ha pasado varias veces. Marco, ¿estás ahí? Volví. Ahí estamos. Estábamos reconstruyendo mientras te habíamos perdido cómo fue, por iniciativa de quién se abrió esta investigación, ¿no? O sea, cómo fue que esto se destapó, si había sido por la denuncia de alguien o por el mismo Estado que decidió investigar qué estaba pasando. Bueno, y en eso justamente entra lo que les estaba contando de estos dos jóvenes que ellos plantean que habían sido detenidos de forma absolutamente injustificada porque justamente habían denunciado esa corrupción desde antes. Este sistema de empresas de maletín, como se llama, que, digamos, hacían importaciones de petróleo y nunca pagaban y eso enriquecía a algunos sectores. Y uno de estos jóvenes justamente denunció, para decirlo de forma muy diplomática, tratos muy duros cuando fue detenido, digamos, ¿no? Entonces, hay, digamos, en este proceso también muchas miradas puestas en, bueno, hay que, digamos, ver cómo evoluciona este proceso, ¿no? Y por último, y ahora sí cierro con esto, digamos, todo esto ocurre, como decía al principio, en el marco del bloqueo económico, y justamente hemos hablado algunas veces del tema. Gustavo Petro estuvo estos días, el presidente de Colombia, en Estados Unidos, porque se va a realizar este martes una conferencia internacional sobre Venezuela, donde se está planteando por parte del presidente colombiano esta idea de lograr elecciones, entre comillas, sin presiones y sin sanciones, ¿no? Entonces, todo esto está acompañado de, digamos, la antesala al proceso electoral del 2024. No hay fecha todavía exacta en qué mes va a ser, pero, digamos, evidentemente hay que también, me parece, leer la corrupción como parte de una escenografía electoral. No solamente por una cuestión de recursos, como ir a elecciones si hay un desfalco interno, pero a su vez, y cómo no, como decíamos antes, pensar si esto ahora es una bandera muy importante del gobierno que dice, tengo un adversario al cual estoy combatiendo, que es un adversario finalmente transversal, porque la corrupción no es ni un problema del chavismo ni de la oposición, es un problema pues, del conjunto. Así que todas esas son las cosas que están pasando a estas horas por Venezuela. Bueno, muy impresionante la verdad la trama. Le habíamos dicho, como cuando te congelaste un poco, habíamos dicho que hace 2 semanas lo planteamos cuando empezaba el caso en el newsletter El Mundo en Crisis. Evidentemente durante estas 2 semanas se desarrolló todo esto que estabas planteando. Y no entendí bien dónde era la cumbre. ¿Va a ser en Estados Unidos esta cumbre a la que asiste Petro sobre las elecciones en Venezuela, por un lado? Y bueno, y por ahí, si podés, para cerrar, comentar un poco cómo viene este horizonte electoral y cómo se está organizando la derecha en ese sentido, si hay ánimos de participar y qué posibilidades tendrían de dar una disputa real ahí al madurismo. La cumbre va a ser en Colombia, pero Petro estuvo reunido hace 1 día, 2 días con el presidente estadounidense Joe Biden, entre otras cosas para hablar eso, porque hablar de sanciones en Venezuela es hablar estrictamente de Estados Unidos, digamos, no de la oposición venezolana. En todo caso, la oposición venezolana puede pedir sanciones, pero quien tiene el poder de emitir sanciones pues es evidentemente Estados Unidos. Y Petro ha venido intentando oficiar como de instancia mediadora, me parece. Tiene buenos vínculos con Caracas, tiene buenos vínculos con Washington, intenta plantearse en un juego de esta naturaleza. ¿Es posible? ¿No es posible? Hay que ver. El planteo que él dice es que hay que ir a 2 rieles. Por un lado, ir quitando sanciones y en simultáneo ir garantizando condiciones electorales. Esto no es nada nuevo. Hasta el momento no ha dado frutos, digamos, en cuanto a que efectivamente haya un proceso de desbloqueo de sanciones, y de hecho la última instancia en México que hubo de diálogo se había acordado descongelar $3.000 millones que finalmente no se descongelaron. Así que hay que ver si dará sus frutos o no. Nota al pie, Petro, además con Venezuela, tiene la agenda de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que podríamos abordarlo más adelante. Y en el término de las elecciones, pues lo que hay es un chavismo que tiene, digamos, una estructura muy importante de partido. El PSUV es realmente un dispositivo nacional y muy arraigado, que tiene el Estado con sus diferentes componentes y que no se ha roto como movimiento. Si bien tiene desprendimientos muy importantes, el último es el que está ocurriendo ahora, más que desprendimiento, gente que está siendo arrestada de un sector,
pues en general es un espacio político que mantiene una unidad que le permite, sin mayoría electoral, en términos de pensar en 40%, 50%, sí tener una competitividad muy alta, y enfrente a la oposición está muy fragmentada, ¿no? Ahí está desde Capriles Radonsky, que está inhabilitado desde el 2017 además, hasta Juan Guaidó, que se quiere lanzar, hasta los sectores más de derecha que plantean la fuerza, como María Corina Machado, hasta un outsider, que es un literalmente cómico, que se llama Benjamín Rauseo, que sería un poco la figura de quien logra, digamos, intentar meterse en un hartazgo político bastante notorio. ¿Por qué? Bueno, porque con este caso de corrupción, ¿qué es lo que se ve? Que hay un robo a gran escala dentro de la industria petrolera y a su vez un robo a gran escala dentro de lo que fue el experimento de Juan Guaidó. Por lo tanto, si roban acá y roban allá y hay un proceso de mucho tiempo, pareciera ser una puerta de oportunidad muy importante para una figura tipo outsider. Habrá que ver si avanza o si no avanza. Y bueno, el hecho de que sea un cómico está bien como bastante significativo, representativo de algunas como ideas de lo que anda pasando en Venezuela. La última, muy rápido antes de cerrar, porque me llegó como pregunta. Al frente de PDVSA, entonces, ahora del Ministerio de Petróleo, ¿quién quedó? ¿Un sector del ejército, puede ser? Sí, quedó un sector del ejército. Hay cerca del 60% del gobierno, altos mandos que son del ejército, retirados o en acción. Habrá que ver qué pasa por ahí, porque insisto, hasta el momento, desde el fin del 2008, 2009 hasta la fecha, todos, salvo uno, han sido acusados de corrupción quienes estuvieron al frente de PDVSA. Hay que ver cómo eso se puede saldar, y efectivamente parte, digamos, de la ingeniería de poder del gobierno tiene que ver con la presencia militar. Eso ha sido así históricamente. Cuando hay más crisis me parece que se refuerza, y en este caso queda un sector militar al frente de PDVSA. Habrá que ver si hacen las cosas bien, que quiere decir, bueno, por un lado poner a producir más petróleo, que evidentemente no se está logrando pasar los 700.000 barriles según lo que dice la OPEP, y a su vez, pues intentar, digamos, que eso pase a ser un proceso mucho más transparente. Claro, la cuestión de las sanciones siempre va a forzar a tener que ir por, como se dice en Venezuela, los caminos verdes, y eso, pues, evidentemente incentiva todo tipo de situaciones irregulares. Bueno, ahora sí, Marco, un abrazo grande. Muchas gracias por comentarnos todo lo que está pasando por allá. Suerte por allá y nos vemos pronto. Abrazo grande. Chao, Marco.